Buenas tardes, compañeros y compañeras. Y estimado docente, hoy les voy a presentar el tema de mi grupo, que es el concepto de la electrónica. Bueno, ahora les pasaré a mi compañero Darek para que les pueda dar una breve resumen y unas preguntas que va a responder. A ver, Darek, ¿me podrías responder esta pregunta, por favor? ¿Cuál es el concepto de la electrónica? Un derivado de la electricidad que opera con bajos niveles de voltaje, gracias a semiconductores que permiten o no el paso de la energía eléctrica, dependiendo de ciertas condiciones eléctricas, una forma de electrones y su unidad fundamental del amperio. Ya, muy bueno, Darek, pero ¿me podrías responder esta pregunta? ¿Me podrías decirla con el, el concepto de eléctrica, pero con el conductor, aislante, semiconductor y corriente eléctrica, por favor? Yep, yep, yep. Los conductores son los que permiten el paso de la corriente eléctrica. Los aislantes impiden el paso de la electricidad y los semiconductores son los que se pueden comportar como conductores o como aislantes, materiales que permiten el movimiento de cargas eléctricas. Ya, muy buena, Derek. Pero ¿me podrías ser más específico con, con el conductor y con las demás preguntas que te voy a hacer con el conductor? Los materiales de conductor son aquellos que en mayor o en menor medida son capaces de conducir electricidad. Este tipo de materiales permiten el desplazamiento libre y un fluido de electrones de un punto a otro si se conectan a punto de tensión. Ya. Ahora la isla. Un aislante electrónico, también llamado material dieléctrico, es un material cuyas cargas eléctricas internas no pueden moverse, causando una escasa magnitud de corriente bajo la influencia de un campo eléctrico, a diferencia de los materiales conductores y semiconductores que conducen fácilmente a una corriente. Ya. Gracias, Derek. Ahí luego vuelvo contigo. Yep. Anne, ahora les pasaré con mi compañera Annette para que me responda unas preguntas. Bueno, Annette, ¿me podrías responder un concepto, pero diferente a la del Dark en la corriente eléctrica? No, sí, Bueno, lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo, de la fuente de suministro de fuerza electromotriz. ya, muy buena. ¿Y para qué sirve la electrónica, según tú? Bueno, la electrónica es ampliamente utilizada en el proceso de datos, en las telecomunicaciones y en el procesamiento de señales. La capacidad de los dispositivos electrónicos para actuar como interruptores hace posible el procesamiento digital de esta información. Ya, ahora mis compañeros me van a hacer unas preguntas, como yo les hice a ustedes. ¿Me pueden hacer las preguntas, por favor? Está bien, Leandro. Ah, mm, ¿Qué es y para qué sirve la electrónica? Ya, la electrónica. Sirve para ampliamente utilizada en procesos de datos, en las telecomunicaciones y en el procesamiento de señales. La capacidad de los dispositivos electrónicos para actuar como interruptores hace posible el procesamiento digital de la información. Te voy a preguntar otra cosa. Ya. ¿Cuáles son los conceptos básicos de la electrónica? Buena pregunta. Bueno, la electrónica es la rama de la física y especializamos en la ingeniería que aplican los conocimientos matemáticos en el estudio del sistema, cuyo funcionamiento se basa en la conducción
y el control del flujo de la electricidad. Ya, Punto. bueno, ahora mi compañera Ned te va a preguntar otras preguntas. Bueno, ¿cuál es el concepto de la electrónica de aciosamiento? Desociamiento. Párale ahí, no tengo. Frénale. Córtale. Córtale. Bueno, te voy a hacer una pregunta, Leandro. ¿Cuál es el concepto de la electrónica de accionamiento? Ya. Muy buena pregunta. Bueno, los materiales conductores son aquellos que son más o menos capaces de conducir electricidad. Si en ese tipo de materiales se conectan a puntos de voltaje, los electrones pueden moverse libres y fluidamente a otro. Bueno, gracias, Liam. ¿Cuál es el concepto de la electrónica aislante? Bueno, un aislante electrónico, también conocido como material dieléctrico, es un material cuyas cargas internas no pueden moverse bajo la influencia del campo electrónico para producir una pequeña corriente, a diferencia de los materiales conductores y semiconductores que conducen fácilmente la corriente eléctrica. Ya, ¿y cuál es el concepto eléctrico de la corriente eléctrica? ¿Ah? ¿Cuál es el Ah, concepto el eléctrico de concepto. la corriente eléctrica? Ya, a ver. La corriente eléctrica como tal no es más que la circulación de cargas o electrones a través de un círculo cerrado, moviéndose siempre desde el terminal negativo al terminal positivo de una fuente de energía, fuerza electromotriz. Leandro, tal vez tú me podrías decir qué es y para qué sirve la electrónica. La electrónica es ampliamente utilizada en el procesamiento de datos en las telecomunicaciones y en el procesamiento de las señales. La capacidad de los dispositivos electrónicos para actuar como interruptores hace posible el procesamiento digital de la información. Gracias, Liam. Y por último, o bueno, la penúltima pregunta. ¿Cuáles son los conceptos básicos de la electrónica? La electrónica es la rama de la física y especificando en la ingeniería que aplican los conocimientos matemáticos, en el estudio de sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo de la electricidad. Gracias, Liam. Y por último, la última pregunta. Los conceptos de la electrónica, conductor, aislante, semiconductor y corriente eléctrica. Ya, son los conductores son los materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica. Los aislantes impiden el paso de la electricidad y los semiconductores son los que se pueden comportar como conductores o como aislantes, materiales que permiten el movimiento de cargas eléctricas. Muchas gracias, Liam. Bueno, profe, esta fue nuestra presentación. Eh, gracias.